Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión vamos a conversar con el politólogo Pedro Paul Betancur. Y es que hay muchísimos temas que juntan nuevamente a Estados Unidos y Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gaby. Un placer como siempre. Quería consultarlo en primer lugar sobre esta campaña en Estados Unidos. Estamos apenas a 16 días de esas elecciones y vemos a dos candidatos que parecen las dos caras de una misma moneda, porque el socialismo y el tema de lo que actualmente pasa en Venezuela ha sido centro en el discurso de ambos candidatos. ¿Por qué crees que esto está ocurriendo? Bueno, evidentemente hay un gran interés de ganarse los votos latinos. El tema venezolano, el tema cubano, el tema del financiamiento y de las influencias o no, o pérdida de influencias en América Latina por parte de Estados Unidos, pues es un tema central en la campaña. Como te decía, el voto latino es fundamental. Tomemos en cuenta que nada más en Florida hay aproximadamente 1 millón de votos de cubanos o de descendientes de cubanos. El interés es evidente. Estamos en campañas electorales, hay que conseguir votos, hay que sumar, y el voto latino, pues, es fundamental en esta campaña también. Pero a su juicio el socialismo está tan cerca de Estados Unidos. Por un lado, hemos visto incluso algunas vallas en donde se colocan los ojos de Hugo Chávez en el rostro del actual presidente de Estados Unidos, y por otro vemos al presidente de Estados Unidos diciendo que el vicepresidente Joe Biden es un socialista y va a llevar al comunismo a Estados Unidos. ¿Realmente esto es así o solamente se trata de un mensaje efectista para conseguir esos votos? Bueno, no me atrevería a decir ni que uno ni que el otro tienen razón, ¿no? O sea, no puedo argumentar sobre si la intención de Joe Biden o la intención de Trump es correcta o no. Lo que sí es cierto es que ponen en el tapete a Chávez. Lo hace con propaganda hasta en vallas, utilizando los ojos, esta vieja, bueno, no es vieja, pero esta propaganda utilizada por Chávez durante tantos años en Venezuela y que fue tan discutida, y por el otro lado, justamente Trump diciendo Biden es un chavista, utilizándolo con ese mismo término. Entonces, sí, el tema Chávez, el tema Venezuela, es un tema central en la campaña. Y es un tema central en la campaña, como te decía antes, para ganar el voto latino. Ahora, tengan razón o no tengan razón de acusarse mutuamente, esto no importa, Gaby. Es campaña electoral. Hay que ganar votos y ambas están buscando conseguir los votos latinos, sobre todo, particularmente, como te decía, en Florida. No podemos predecir el resultado de las elecciones hasta el 3 de noviembre, pero ¿cómo ves si gana uno u otro candidato la política hacia Venezuela? ¿Ambas podrían cambiar? Mira, la verdad es que más allá de que podrían cambiar, y sí creo que podrían cambiar, porque evidentemente históricamente la política exterior republicana ha sido una política más intervencionista, y la política exterior demócrata ha sido una política más aislacionista o de aislarse. Esto es histórico, es una de las corrientes de pensamiento de cada uno de los partidos. Entonces, evidentemente que sí, es muy probable. Ahora bien, lo que queda claro por cómo se está desarrollando la campaña es que ambos van a tener injerencia con el tema venezolano. Ya veremos o si se mantiene Trump en el poder, si será de la misma manera o con mayor agresividad, y si llega Biden, cuál será la fórmula en la que encontrará o seguirá los pasos que siguió anteriormente cuando era vicepresidente Barack Obama. Lo que sí queda claro es que Estados Unidos tiene intereses geopolíticos en Venezuela. Esos intereses geopolíticos son justamente, como es la ciencia de la geopolítica, mantener una zona de influencia, donde se le han venido colando a través de Venezuela países, digamos, no alineados con las políticas de los Estados Unidos, no alineados con las políticas de Occidente, como son Irán, como son China, como son Rusia. Además, Estados Unidos tiene intereses estratégicos en Venezuela, en el orden de la energía y en el orden de una presencia de más de 100 años con infraestructura y con una presencia activa dentro de Venezuela. Retirarse, abandonar, dejar esos espacios vacíos es dejarle un espacio al adversario,
al adversario no alineado, dejárselo a China, dejárselo a Rusia, dejárselo al mismo Irán, que como sabemos y en estos últimos días ha salido publicado, pues hay gran preocupación por un tema de lo que pueda significar para la seguridad nacional de los Estados Unidos una presencia tan fuerte de grupos irregulares y terroristas en Venezuela. Hablando justamente de esos temas de la geopolítica, vemos que el interés de China, de Rusia, de incluso Irán, va más allá de algunas empresas, como en algún momento fue Rosneft, sino que hay participación directa de los estados, de los gobiernos en Venezuela. Es decir, el interés va más allá de ese tema económico meramente. ¿Cuán peligroso es eso? Cuando ya no es solo una empresa, sino es el propio Estado ruso o Irán colocando estos supermercados que van directamente tocando la fibra de lo que es el gobierno y la dictadura en Irán. Sí, bueno, era justamente lo que te decía, va mucho más allá, como dices tú, de un tema meramente empresarial o de negocio. De hecho, ningún país que no sea aliado ideológicamente con el chavismo, con Maduro, dudo que esté ganando un solo dólar estando presente en Venezuela. Más bien seguramente le generará costos. Cualquier empresa de cualquier tipo de negocio, de cualquier tipo de industria, sea americana, sea europea o sea de cualquier otro país. Ahora, si estás aliado geopolíticamente, ideológicamente con Maduro, con el chavismo, efectivamente lo que se pretende es darte las posibilidades de hacer todos los negocios posibles, no importa si son legítimos o no. Recordemos que el chavismo también, o el Maduro, se sostiene, el régimen de Maduro se sostiene hoy en día siendo un narcoestado, que se sostiene en el narcotráfico, que se sostiene en el tráfico de armas, en el apoyo de grupos irregulares. Allí las puertas están abiertas para lo que un autor llamado Fabio Bini llamaba los imperios transversales, es decir, los grupos mafiosos transnacionales que se encuentran en un territorio como el venezolano para hacer negocios. Bueno, yo creo que es evidente el peligro que representa eso para Estados Unidos, es evidente el peligro que representa eso para América Latina, es evidente el peligro que representa eso para todo el mundo occidental y para la estabilidad mundial. ¿Cuán importante entonces es la presencia de Estados Unidos no solamente para una reconstrucción del país, sino en el presente? Fundamental, fundamental. Sin Estados Unidos presente, activamente, con injerencia real, para tratar de llevar la democracia de nuevo y la estabilidad de nuevo a un país como Venezuela, clave en el continente, geopolíticamente fundamental para todo el continente y para, repito, el equilibrio del mundo occidental. Sin la presencia de Estados Unidos va a ser muy difícil y muy complicado lo que vamos a vivir en la próxima década. Esa es la realidad. Lamentablemente, no importa, mejor dicho, no es lamentablemente, no importa, o lo que debe plantearse en el gobierno de los Estados Unidos y en el que pueda venir, es que no es un tema de presidentes, no es un tema de quién es el que va a ser el presidente. Tiene y debe ser un tema de Estado. Y hoy en día, les es la verdad, el gobierno de Donald Trump, más allá de los gustos y de los colores, de a quien le gusta o no le gusta su forma de gobernar, la realidad es que hoy en día ha sido un gobierno que le ha puesto una gran presión a través de las sanciones, a través de su presencia militar en el Caribe, a través de sus discursos, le ha puesto una gran presión al régimen venezolano. Sí, habíamos visto algunos estudios que señalaban que incluso algunos venezolanos que simpatizan con el Partido Demócrata sienten que Donald Trump sería la solución. ¿Cómo ve usted que pueda manejar uno u otro candidato el tema venezolano, en el tema de acercarse, por ejemplo, a Nicolás Maduro, fortalecer esas sanciones? ¿Cómo podría interpretarlo de manera más específica? Mira, Gaby, voy a hablar como venezolano, que tiene el privilegio y la suerte de vivir en un país como este, donde la libertad y la justicia funcionan. Pero voy a hablar como venezolano, en función de los intereses de los venezolanos, porque la pregunta que me haces también va dirigida a la audiencia venezolana. La verdad es que hoy en día me parece que históricamente la forma en que el Partido Republicano ha manejado sus relaciones exteriores, es decir, con una capacidad o una visión de mayor injerencia, de mayor presencia en el mundo y en los problemas y en los conflictos del mundo, es quien hoy en día pareciera garantizarle a lo que, bajo mi análisis, debería ser la presencia de Estados Unidos en Venezuela.
creo que el Partido Republicano, de la mano de Donald Trump, hoy en día tendría una mayor disposición a enfrentar con firmeza el tema de Venezuela y el tema del régimen venezolano. Los métodos demócratas, no digo que fallen o que no sean los correctos, pero son los que históricamente han sido, son más propensos al tema de mantenerme aislado y tratar de intervenir a través de un diálogo, tratar de generar acuerdos diplomáticos, tratar de generar estabilidad con los otros, con el resto del mundo. No digo que no sea lo correcto, y de hecho el norteamericano que vota debe pensar en sus intereses propios. Lo debe hacer también, por supuesto, el presidente de cada uno de los países. Lo que creo en este caso, y quiero ratificar, es que independientemente de si se es demócrata, independientemente de si se es republicano, independientemente de si sigue siendo el presidente Donald Trump el presidente de los Estados Unidos a partir del 3 de noviembre, o si es Joe Biden el nuevo presidente, es que ambos deben entender que el tema venezolano es un tema clave, geopolíticamente clave, para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahora, hay quienes están muy desilusionados y dicen, ellos no van a buscar una solución, esto va a continuar así. ¿Es una prioridad para Estados Unidos resolver el problema venezolano o seguir jugando a este tema, no jugando, porque no es la palabra correcta, continuar con el tema de las sanciones o una apertura? Ya Joe Biden ha asegurado que, por ejemplo, para Cuba va a tratar de nuevamente abrir las puertas como lo hizo el gobierno de Barack Obama. Sí, bueno, era lo que te decía, es un tema de estilos, ¿no? Yo creo que ambos tienen muy claro, y lo demuestra en la campaña, el interés de la población norteamericana, sobre todo la latina, en el tema venezolano y en la estabilidad de la región. Sinceramente, como te decía antes, creo que la forma o las formas utilizadas por el republicanismo en este momento quizás sean, desde mi punto de vista y desde mi análisis, las más adecuadas. Insisto, ambos tendrán y buscarán la manera de intervenir o de presentarse o de buscar una estabilidad. Lo que sí es falso para mí es que no vayan a hacer nada. Ninguno de los dos. No. Los Estados Unidos normalmente en sus relaciones externas para tomar ciertas decisiones se fundamenta en tres pilares, digamos. En seguridad nacional, si es un tema de narcotráfico, que a su vez está ligado con un tema de seguridad nacional, y si es un tema de terrorismo, que a su vez está ligado con los otros dos. En el caso venezolano se cumplen los tres pilares. En el caso venezolano, Venezuela, por ser un narcoestado, comprobado, dicho por las autoridades norteamericanas, y por ser un grupo que está, por ser un país que aloja terroristas y que por lo tanto pasa a ser parte de la lista de los países amigos del terrorismo, cumple las tres condiciones para que los Estados Unidos lo consideren un tema clave, fundamental. Y recordemos, se trata de política exterior. Por lo general, son 100% políticas de Estado. Lo que cambia son las formas en las que se tratan, pero es una política de Estado. Yo les aseguro hoy en día que para los Estados Unidos el tema venezolano es un tema de política de Estado. Lo importante, te repito, es que cualquiera que sea el presidente entienda que retirarse de Estados Unidos, dejar las puertas abiertas a unos adversarios no alineados como Rusia, China, Irán, es un tema sumamente grave y peligroso para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hay algunos expertos que aseguran que mientras más tiempo pasa, más peligroso se vuelve el régimen de Nicolás Maduro. Veíamos recientemente un estudio del Atlantic Council en donde se describe claramente esa realidad de cómo Irán ha ido tomando espacios estratégicos y es un riesgo porque está ya en el mismo continente, al lado de Estados Unidos. Si nos puede comentar sobre esta peligrosa relación que tienen ambas naciones. Bueno, peligrosísima, y se advertía desde Venezuela, lo advertíamos desde hace muchos años. Esas relaciones no son gratis. Justamente lo que se pretende de un lado y de otro es una alianza que, desde el punto de vista del régimen venezolano, sea una alianza que les permita sobrevivir a situaciones como de bloqueo, como las que se están viviendo ahorita, de asfixia económica por un lado, de apoyo internacional por el otro, y de conseguir aliados no alineados que ayuden a desestabilizar el proyecto, o desestabilizar, perdón, el mundo occidental, fundamentado en la presencia de los Estados Unidos. Y del otro lado, también, además de lo mismo, hay una situación, permíteme decirlo, teológica, porque es un tema de la concepción de lo que debe ser el Islam, que es una formación, una idea política de conversión de la religión del mundo político. Y en ese sentido,
el fundamentalismo islámico, que no es todos los islámicos, el fundamentalismo islámico pretende a través de Venezuela hacer una conversión de los infieles. Recordemos que en América Latina es donde se concentra el mayor número de católicos en el mundo, en América Latina, no es en Europa. Entonces, esa penetración también ayudaría a ese proyecto político llamado Islam. Ahora bien, la presencia, en el tiempo, la presencia de un aliado como Irán es tan peligroso como dejar abiertas las puertas, como les decía antes, o retirarse de Venezuela, de los intereses del pie puesto en Venezuela, en esa zona estratégica, para dejar abiertas las puertas a todos los grupos fundamentalistas islámicos que sabemos que tienen como objetivo derrocar, destruir a Estados Unidos, como lo llaman ellos mismos el diablo, ¿no? Entonces, evidentemente, el peligro es inminente. Estás a un par de horas, 3 horas de vuelo desde Venezuela para llegar a Miami, para tocar territorio norteamericano. Y eso para dar un ejemplo sencillo, pero lo que significa geopolíticamente Venezuela se sabe hoy en día con el narcotráfico. La capacidad que significa la posición geográfica de Venezuela para distribuir, para meter droga dentro de los Estados Unidos, pues veámoslo en términos de terrorismo y la verdad es que es espantosa la imagen, pues. Ya usted ha señalado la importancia que tiene para Estados Unidos resolver esta problemática en Venezuela, pero ¿cuán importante es para naciones como Colombia y Brasil? ¿Se necesita además ese consenso internacional para buscar esa salida o está directamente en manos de Estados Unidos que se dé un cambio en Venezuela? No, no se puede pretender dejar esto en manos solo de los Estados Unidos, porque es que además siempre se les ha criticado lo mismo, ¿no? Pero entonces cuando hay que tomar la decisión de aplicar, por ejemplo, la teoría Roldós, que es ecuatoriana, de intervención en situaciones donde se vulneran los derechos humanos, o lo que se le ha solicitado, lo que el gobierno de Juan Guaidó ha solicitado, que es el de la responsabilidad, pues no puedes dejar solos a Estados Unidos para además después reclamarle las consecuencias de lo que ahí pueda suceder solamente. Los más afectados, los primeros que son afectados en la situación venezolana son los vecinos, siempre. O sea, es decir, si tu casa se está incendiando, pues los primeros afectados son las 2 casas aledañas, vamos a estar claros. Es lo mismo en el caso de los estados. Lo han vivido justamente y lo ha vivido con mucha dureza América Latina, el tema, y los venezolanos, el tema de la inmigración de 5 millones de venezolanos que han tenido que salir. Y véanlo ahora no como venezolanos, véanlo como colombianos, como peruanos, como ecuatorianos, como brasileños. Eso es inyectarle a una economía que probablemente esté en problemas o esté tratando de estabilizarse, inyectarle 1, 2, 3 millones de personas sin casa, sin techo, sin trabajo, sin salud, a las que hay que garantizarles sus derechos. Digo, es un problema realmente grave para todos los vecinos, pero realmente grave. No solo insisto, el tema ideológico, el tema de estabilidad, la capacidad de mantenerse en pie un país como Colombia, que ha sido increíble lo que han logrado hacer, y los demás países recibiendo esta ola de venezolanos desesperados huyendo de una tiranía, pues yo creo que más argumentos que eso para que estos países definitivamente decidan, como te decía, aplicar sea la teoría Roldós o sea la teoría de la responsabilidad, pues yo no sé qué más pueden esperar. Ahora bien, un cambio en Venezuela no solamente depende de esos actores internacionales, sino también lo que ocurra en lo interno. Y hemos visto que la oposición venezolana no necesariamente está de acuerdo y se les critica que tengan una estrategia, un plan. ¿Cuál es su opinión con respecto a este punto? Bueno, que yo soy el primer crítico en ese sentido. Lo he sido durante mucho tiempo. Hace poco también en un programa de ustedes me hicieron la misma pregunta y les decía lo que te pienso decir ahorita. Lamentablemente, quizás el mayor obstáculo que encuentran los países vecinos, los países de la comunidad latinoamericana, americana en general, para tomar decisiones en la situación venezolana, es que no encuentran una oposición que termine de definir un rumbo estratégico unidos, unificados en torno a una sola estrategia. O sea, te encuentras a declaraciones de Capriles por un lado, con declaraciones del presidente Guaidó por otro lado, con declaraciones de otros que llaman los alacranes por otro lado. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿pero cuántas oposiciones hay? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Y lamentablemente esa es la realidad. En los últimos 20 años no se ha logrado generar una estrategia
común de toda la oposición diciendo, señores, este es el rumbo, esto es lo que hay que seguir. Parecía, o creíamos todos los venezolanos, me imagino que también la comunidad internacional, que a inicios del gobierno del presidente Guaidó, pues había un karma con 3 puntos que se repetían, ¿no? Cese de la usurpación, transición, elecciones. Me parecía que esa era una ruta específica de unos puntos estratégicos que había que seguir sí o sí, y no importaba cómo pensabas o cómo no pensabas, pero todos estábamos de acuerdo que había que seguir esa ruta. Algo pasó en el camino, eso se perdió, no se repite el mantra, y pareciera pues que cada uno está por su lado. Mientras eso sea así, sinceramente, lo que creo es que en Venezuela tiene que surgir un liderazgo de una nueva generación, totalmente distinta a la que existe, a la que conocemos, a la que hemos visto, que pueda, sin compromisos y sin mezquindades, pues generar una sola vía de acción y donde todo el mundo se identifique para irse por allá. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro continúa avanzando y, por ejemplo, recientemente aprobó una ley antibloqueo. No sabemos exactamente cuál puede ser el alcance y el objetivo de esta ley. Si usted tiene información al respecto, se dice que a través de ella pueden incluso privatizar PDVSA. ¿Esto es así? Claro, sí, por supuesto. De eso se trata la ley. La ley no es otra cosa que darle una vez más una fachada de legalidad o de legitimidad ante una situación de bloqueo donde me da permiso a mí para hacer, perdónenme la expresión, lo que me dé la gana como régimen. ¿Qué significa eso? Pues quitarle a todas las empresas internacionales y extranjeras sus intereses y sus posiciones y lo que tengan en Venezuela, y lo mismo, pues hacer con PDVSA y con todos los recursos naturales lo que les dé la gana. Eso es lo que significa, más nada. Y entonces la excusa es una discusa ideológica que me legitimaría o que legalizaría la decisión que yo tome como régimen en ese sentido. Porque es que me tienen bloqueado, me tienen una asfixia, déjame explotar el arco minero como a mí me dé la gana, con mercurio, con quien sea, y se lo doy a quien yo quiera, a los rusos, a los chinos, a los iraníes. Eso es lo que está planteado, eso es lo que es, eso no es otra cosa, los venezolanos lo conocemos perfectamente bien. Eso es un disfraz para seguir cometiendo las barbaridades que han cometido durante 20 años. Si tiene un mensaje final para los venezolanos, sabemos que, bueno, todo esto es muy complejo, pero ¿hay una salida para todos? Siempre hay una salida, siempre. La verdad es que a mí cuando me hacen esta pregunta, recuerdo a Juan Pablo II, ¿no? Los tiranos, los dictadores son solo un ser humano. Créanme, ellos sufren de miedo igual que cualquiera de ustedes, igual que yo, igual que cualquier otro. Lo que hay que es lograr organizarse, vencer esos miedos que yo sé que se han vencido muchísimas veces en Venezuela, he estado presente, he visto cómo el venezolano ha demostrado un coraje impresionante, pero el llamado es a buscar quizás liderazgos que sí, o exigir liderazgos que sí determinen un solo camino, obligar a que esos liderazgos establezcan un solo camino y apoyarlos de manera definitiva. Y la otra es a los venezolanos que están en la diáspora, generar las presiones en los países donde se encuentran ahorita. En Estados Unidos es un buen momento, sé que muchos lo están haciendo de un lado y de otro. Yo creo que el venezolano que está en la diáspora debería pensar no si me gusta Biden o si me gusta Trump, no si me parece uno un dictador por su forma de hablar o si me parece el otro muy suave por su manera de hablar de Cuba, sino proteger, exigir el cumplimiento de políticas que estén adecuadas a sus propios intereses de los países de donde se fueron, en el caso nuestro de Venezuela. Y exigirles, sea Trump o sea Biden, ¿quién de ustedes dos se compromete a que en el próximo periodo de 4 años se logre la democracia en Venezuela por cualquiera de las vías? ¿Cuál de ustedes dos se compromete a que eso suceda? Y fíjate, ese discurso yo no lo he visto en los venezolanos en el exterior. He visto muchas peleas de formas. Por cierto, pareciera que no hemos aprendido el tema de la división que nos hicieron vivir en Venezuela. Pareciera que no terminamos de aprenderlo aquí en Estados Unidos, los que estamos en Estados Unidos. Y veo muchas peleas dramáticas entre un grupo y otro grupo. Si me preguntan a mí, la verdad, lo que habría que hacer como venezolano y como comunidad venezolana es exigirle a cualquiera de los dos candidatos o a ambos candidatos, ¿quién de ustedes dos se compromete con la comunidad venezolana a lograr la estabilización y la democracia en Venezuela? Después discutamos la forma, pero ¿quién de ustedes dos se compromete? Yo creo que hay compromiso de los dos lados.
Yo también creo que lo hay. Creo que ambos, como te decía en esta entrevista, creo que ambos tienen muy claro lo que significa el tema venezolano, geopolíticamente hablando, para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los venezolanos tenemos que exigir eso y que eso se cumpla. Muchísimas gracias por todo este claro análisis. Gracias a ti, Gaby. Un placer, como siempre. Son las declaraciones de Pedro Paul Betancur, quien es politólogo, además ha hecho muchas consultas en campañas, no solamente en Venezuela, sino también en Latinoamérica. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup.